Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda el profesor Junior del curso de gramática. El día de hoy vamos a tocar la evolución del castellano. Vamos a conocer este hermoso idioma. Vamos a ver en qué países lo hablan actualmente y también el proceso que ha sufrido hasta la actualidad. Bueno, sin nada más que decir, abrochamos nuestros cinturones y comenzamos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un fragmento de Gesta de Mio Cid. Qué interesante. Vamos a leerlos, pero primero le vas a dar pausa al vídeo, vas a leerlo tú solito y luego al terminar le das play y lo vas a leer junto conmigo. Por favor, haz lo que te estoy diciendo para que después se te haga más fácil poder leerlo. Ya chicos, sin nada más que decir, empezamos. Cantar de Mio Cid, gesta de Mio Cid. De sus ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas usos sin cañados, alcandaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Suspiro Mio Cid, que mucho había grandes cuidados. Fablo Mio Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. A la éxida de vivar, o vieron la corneja diestra, y entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Mecio Mio Cid, los hombros, y en grameo la tiesta. Muy interesante esta gesta que ya me está poniendo la piel de gallina, pero tenemos que analizarla. A ver, este texto, este fragmento de gesta, ¿se está expresando en un castellano actual? Claro que no. Se está expresando en un castellano antiguo. Interesante. Ahora vamos a ver en qué lugares se habla este idioma y después vamos a conocer todos esos procesos que ha sufrido hasta la actualidad. ¿Ya chicos? Muy bien, seguimos. Y aquí lo tenemos muy bien, el mapa donde podemos observar los países que hablan el castellano. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos a Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y por último a Venezuela. Brasil no, porque Brasil habla el portugués, que también es una lengua romance porque deriva del latín. Recordemos que se dice lenguas romances a todas aquellas lenguas derivadas de la lengua madre latín. Después tenemos a Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Y en Europa tenemos a España, aquí en la parte superior de la imagen. Muy bien, entonces este es el panorama del mundo hispánico. ¿Qué quiere decir? Del mundo que habla el español o castellano. Seguimos. Muy bien, evolución del castellano. Ahora bien, antes de comenzar, te quiero explicar que AC significa antes de Cristo y que en algunos libros esta de aquí, esta abreviatura, es reemplazada por las abreviaturas ANE, que significa antes de nuestra era. En conclusión, los autores ateístas suelen utilizar antes de nuestra era y los teístas creyentes en Cristo suelen utilizar antes de Cristo, ya que la llegada de Jesucristo al mundo marcó un antes y un después. Entonces, en toda la historia que vamos nosotros a estudiar en términos generales, siempre vamos a encontrar antes de Cristo y después de Cristo para los teístas y para los ateístas antes de nuestra era y después de nuestra era.
sin nada más que decir, comenzamos. Nos dice, siglos 9 y 8 a.C. Los celtas se establecieron en España e influyeron cultural y lingüísticamente en las poblaciones nativas. Ya en el siglo VI y siglo V a.C., Iberia se impuso en todas las civilizaciones españolas. Sus lenguas fueron el celtíbero y el ligur, que desaparecieron debido a la invasión romana, con excepción del vasco. Mira, interesante, ¿ah? Entonces, conclusión hasta ahí, llegaron los celtas, invadieron España, pero esto de aquí se fue cambiando, fue desapareciendo, porque después de la invasión de los celtas, también invadieron los romanos. Entonces, fue desapareciendo todo lo que ellos aportaron, pero menos el vasco. Después, en el siglo III a.C. y siglo V después de Cristo, ya después de la llegada de Jesucristo, según las religiones, se produjo la invasión romana. El latín vulgar se impuso en la península ibérica. La evolución del latín originó la formación de distintas lenguas románicas o lenguas romances. Lenguas romances, como ya te expliqué hace un momento, son aquellas que derivan del latín, como por ejemplo, tenemos el francés, el portugués, el español, el rumano, el italiano, ¿correcto? Que son lenguas romances, ya que derivaron del latín. Ahora bien, vamos a seguir. Siglo V después de Cristo. Vamos a activar el punterito. Aquí estamos. Ahora vamos a leerlo de derecha hacia la izquierda. Muy bien. Los pueblos bárbaros invadieron la península ibérica. Roma desapareció como imperio. ¿Cuándo? En el siglo V después de Cristo. Ya en el siglo VIII después de Cristo se produjo la invasión árabe. La cultura árabe llegó a influir en nuestra lengua con más de 4.000 palabras. Se formó el pueblo mozárabe, ¿correcto? Esto ya en el siglo VIII después de Cristo. En el siglo XI después de Cristo se conocieron las primeras manifestaciones literarias en romance castellano, jarchas, que se le llamaba a los poemas líricos, y comenzó a difundirse el castellano. Mira, interesante, ¿no, chicos? En el siglo V desapareció el Imperio Romano, ¿no? ¿Quién hizo que desaparezca el Imperio Romano? Pues los bárbaros, los pueblos bárbaros. Y ya en el siglo XI después de Cristo se empezó o comenzó a difundir el castellano con expresiones literarias como las jarchas. Así se le llamaba a los poemas líricos en el siglo XI. Muy interesante. Seguimos. Muy bien, ya en el siglo XII después de Cristo se escribió el Cantar de Mio Cid, obra literaria en lengua romance. Se difundió esta lengua. Muy bien, ya en el siglo XI vimos que se difundió por medio de la poesía. En el siglo XII por medio de la gesta, ¿no? En este caso la gesta de Mio Cid, española, dada en el siglo XII, quiere decir en el año 1300 aproximadamente. El autor es un autor anónimo, ¿ya, chicos? Entonces, el texto que hemos leído al inicio de la clase es un texto de hace más de 700 años. Ah, mira cómo era el castellano en esos tiempos. Ahora, en el siglo XIII después de Cristo, Alfonso X, el sabio, declaró el castellano como idioma oficial de España. Muy bien, entonces en los años de 1400 aproximadamente, ya el castellano era lengua oficial de España. En el siglo XV después de Cristo, fin del dominio árabe.
se escribió la primera gramática de lengua castellana. ¿Por quién, profesor? Por Antonio de Nebrija. Y este difundió esta gramática castellana en América. Ya en el siglo XVII después de Cristo, el castellano recibió la influencia de lenguas modernas. En esos tiempos se les consideraba lenguas modernas al inglés y al alemán, entre otras. También la influencia de lenguas amerindias. Y en la actualidad, ya en el siglo XXI, hoy en día, el castellano es una lengua importante en el mundo. Su difusión se da o se dio con el desarrollo de los medios de comunicación social, que fueron los que de una u otra manera dieron más importancia a nuestra lengua. Muy bien, chicos, hemos conocido toda la evolución del castellano. Muy interesante, ya tenemos una mejor noción, ¿correcto? Entonces con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Les mando un caluroso abrazo a la distancia. Recuerda lavarte las manos al menos 20 segundos. No salgas de casa. Cumple con tus deberes. Duerme a la hora adecuada. Despierta temprano, ¿correcto? Porque tampoco no es nada saludable dormir hasta altas horas del día. Muy bien, soy el profesor Junior y nos vemos hasta la próxima semana.